Ok, bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que mucha gente ha tenido muchas dudas desde hace ya varias semanas con muchas de las cosas que están pasando en general en todo el mundo y la inestabilidad económica y los planes que tenemos siempre y que cambian cada segundo. Mucha gente nos ha preguntado si vamos a dar otra plática respecto a los negocios en México y negocios en Estados Unidos, así como lo hemos como lo hemos venido haciendo anteriormente. Entonces decidí hablar con Cintia y decir, ok, sí, vamos a ver si podemos retomar otra vez las pláticas de negocios en México y en Estados Unidos y hagamos algo interesante para que la gente pueda resolver las dudas respecto a este tema. Entonces, vamos a hablar de abrir un negocio en México desde Estados Unidos, es decir, que no tengas que estar físicamente en Estados Unidos, pero que puedas aperturar tu negocio desde aquí, hacer todos los trámites, etcétera, y puedas concretar, tener tu negocio. Ahora, es importante para, pues, muchísima gente que quiere de repente retirarse en México en un futuro o que está pensando ahorita, bueno, quizá quiero, la verdad es que irme a México pronto, en un par de meses, a finales de año, etcétera, y quiero tener una planeación, quiero tener ya algún ingreso ahí para no irme así, o simplemente alguna persona que dice, quiero hacer literalmente una inversión de un negocio en México y quiero tener, pues bueno, algunos otros ingresos por otro lado. Así que estamos aquí, Cintia y yo, Nayeli Gómez, para quienes no me conocen, business coach desde hace más de 15, 20 años, no solamente en México, sino también aquí en Estados Unidos. Y bueno, Cintia, ¿quieres presentarte? Claro que sí, gracias Nayeli. Bueno, pues mucho gusto a todas. Mi nombre es Cintia Solís. Yo soy abogada, especialista en temas de nuevas tecnologías, pero nosotros en la firma tenemos precisamente esta, digamos, división de negocios del derecho corporativo, donde ayudamos a empresas extranjeras a llegar a operar a México. Nosotros tenemos igual más de 17 años de experiencia, tenemos, por ejemplo, hemos ayudado a llegar a México empresas de España, de Francia, de Estados Unidos y a hacer estos negocios binacionales. Así que va a ser un placer estar con ustedes ahorita para resolver todas sus dudas y estar aquí con mi querida Nayeli. Gracias, Cintia. Bueno, pues entonces empecemos y vámonos directo a la selección del tipo de negocio. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pensando en abrir algún negocio o tenemos de repente como algunas ideas es la selección del negocio que queremos hacer. Y bueno, ¿cuáles son los puntos que son importantes considerar cuando tenemos que abrir un negocio? Pues bueno, los criterios para elegir el giro comercial o de servicios del negocio, porque no nada más podemos vender productos, ¿verdad? Sino también podemos ofrecer servicios. Entonces, hay diferentes tipos de giros, que son los que tenemos que definir desde el principio. Y eso es lo más importante, definir cuál es la demanda de mercado, que es súper importante. O sea, si vamos a abrir un negocio que tiene suficiente demanda para que en realidad pues pueda ser un negocio exitoso, ¿no? Que sepamos que en donde lo vamos a abrir, el lugar donde lo vamos a abrir, es buen lugar porque tiene esa proyección, ¿no? Tiene esas oportunidades, es muy rentable y sobre todo es sostenible. O sea que el negocio no va a durar un año, 2 años, 3 años, sino que el negocio puede crecer, puede cambiar, puede reinventarse. Y lo más importante es que el tiempo y el esfuerzo y obviamente el dinero que invertimos en él sea bien invertido y pues sí, bien invertido en general, ¿no? Tanto el tiempo como el esfuerzo y el dinero que hagamos. Entonces, muy importante definir cuál es la demanda del mercado y para eso, pues necesitamos también varias cosas, ¿no? Como identificar en dónde vamos a hacer el negocio. Y entonces nos metemos ya con el tema de las regulaciones específicas. Hay veces que algunos de nosotros queremos regresarnos a nuestro lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México y entonces quizá quisiera tener mi negocio en la Ciudad de México. Pero a lo mejor hay algunas otras personas que son de Michoacán o de Guadalajara, de Zacatecas, de Monterrey, de Yucatán, etcétera, 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 y quieren hacer su negocio en su estado o específicamente en la ciudad de donde son. Entonces, a veces eso funciona, a veces otros dicen, sabes que no, yo no quiero hacer ningún negocio ahí, quiero hacerlo mejor en el borde. A lo mejor quiero hacerlo en Los Cabos o lo quiero hacer en Mexicali o lo quiero hacer en cualquier lugar que está prácticamente
en el borde, ¿no? Rosarito, etcétera, ¿no? Cualquier otro lugar. O de repente dicen, bueno, yo soy de Ciudad de México o soy de Michoacán y quiero hacerlo, la verdad, en Guadalajara. Ok, también es viable, pero es muy importante definir cuáles son las regulaciones que hay específicas para ese lugar. Entonces ya vamos con lo primero, que es la demanda del mercado. La otra es las consideraciones de dónde lo vamos a poner, o sea, en dónde, en qué lugar vamos a poner el negocio. Y con base en eso identificar cuáles son las licencias, los permisos, las regulaciones en general que tiene ese lugar para ese tipo de negocio que queremos poner. Entonces es importante considerar que las regulaciones son a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, no siempre se pueden hacer todo de manera tan rápido o tan fácil. Hay algunos estados que son muy fáciles de trabajar, hay algunos municipios que son también más fáciles de trabajar, hay algunos que a lo mejor son nuevos o hay algunos que quizá no tengan alguna regulación para el negocio que también queremos poner. Hay muchísimas variantes ahí, entonces es muy importante considerar eso. Y bueno, el permiso de uso de suelo. Acuérdense que si ustedes quieren poner un negocio, necesitamos mayormente que el uso de suelo sea comercial en México. Hay algunos casos a lo mejor en donde puede ser distinto. Aquí, digo, en algún momento, Cintia puede brincar y comentarnos algunos temas en donde sea diferente, pero es distinto de repente a los negocios que tenemos aquí, en donde de repente decimos, bueno, voy a hacer el negocio en mi casa y entonces no necesito tanta cosa, sino los permisos que me dan del negocio que yo puedo tener en mi casa, pues en realidad son fáciles de hacer. O sea, recuerden que también en México es un poco, los procesos son un poco más tardados que aquí, no son tan rápidos, no podemos tener los procesos tan rápidos como normalmente los tenemos aquí. Entonces hay que considerar también eso, que no, nada de los permisos pasa rápido, o sea, sí nos tardamos un tiempo importante en hacerlo. Entonces es muy importante la planeación que tengamos de cuándo queremos empezar a operar con el negocio, cuál es nuestra realidad, ¿no? Que tengamos algo de verdad real, una idea real de cuándo queremos empezar con el negocio. La otra cosa es, pues, la capacidad financiera. Siempre es súper importante saber qué situación nos encontramos, ¿no? Si tenemos un dinero ahorrado para hacer este negocio, si vamos a pedir algún préstamo, si, qué es lo que pensamos hacer. Si a lo mejor vamos a tener apoyo de familiar, ¿no? A lo mejor familiar aquí o familiar en México. ¿Cómo es que vamos a formar el negocio? Entonces, eso también es importante porque de ahí definimos muchas cosas del negocio también, ¿no? Cómo es que vamos a manejarnos, qué tipo de inversiones podemos hacer al inicio, qué tipo de inversiones vamos a hacer conforme vamos avanzando, cuáles son las inversiones que vamos a hacer a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, es muy importante que sepamos cuánto dinero es lo que tenemos y cómo podemos movernos con ese dinero para planear con eso. Y bueno, los conocimientos técnicos, porque a veces decimos, bueno, hoy en día yo tengo un negocio aquí y quiero llevar ese mismo negocio allá. Entonces, vamos a decir que tengamos un pequeño negocio de comida aquí y entonces yo quiero hacer el mismo negocio de comida allá. Entonces, muy importante que sepamos que los negocios son, y de nuevo, o sea, diferente en cuanto al tema de regulaciones aquí en Estados Unidos que en México. Entonces, hay que revisar exactamente qué tanto conocemos del negocio aquí y qué tanto conocemos del negocio en México, porque a lo mejor hablando igual de nuevo, yo quiero tener un negocio de comida aquí y entonces yo ya me sé todas las regulaciones de salud y todos los permisos y todos los trámites que tengo que hacer aquí, pero en México cambia un poco porque las entidades con las que tenemos que revisar los permisos son distintos, los tiempos son diferentes, igual también los checks marks que tenemos que cubrir ahí de cuestiones alimenticias o nutricionales, etcétera, son muy diferentes a los que tenemos o a los que estamos apegados aquí, ¿no? Igual las temperaturas, ya saben que aquí todo se mide en grados Fahrenheit, ¿verdad? En México todo es en grados centígrados, o sea, muchas cosas que son detallitos que a lo mejor de principio uno puede pensar, ay, son menores, pero sí es importante tener ese conocimiento. Y la otra cosa también es que eso cuando sabemos qué queremos, definitivamente cuando sabemos qué queremos y tenemos el conocimiento técnico, es un poco más fácil porque tenemos el conocimiento general de qué negocio es lo que es el que queremos hacer, a cuando no tenemos mucha idea, pero sabemos que es un negocio exitoso, ¿no? Entonces vamos a decir que igual yo tengo un negocio aquí
de comida y quiero abrir una lavandería. Entonces yo no sé nada de lavandería, pero creo que es un negocio bueno, ¿no? Como dijimos que tiene buena demanda del mercado en donde lo quiero poner, que las regulaciones, pues bueno, creo que no debe de ser mucho rollo poner una lavandería. A lo mejor en cuanto a dinero, pues sí tengo un poco de dinero, pero a lo mejor puedo sacar también un préstamo desde este lado. Y bueno, los conocimientos técnicos, pues a lo mejor no necesito más que tener algún técnico disponible ahí que me pueda ayudar si algo se descompone o cosas así. Entonces, es importante saber qué negocio es el que queremos poner y cuáles son los conocimientos y todo esto en general, si lo tenemos cubierto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues bueno, entremos ahorita ya a las consideraciones ya fiscales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los impuestos, las cuestiones legales y todo el tema de los generales de emprender desde el extranjero, ¿no? En este caso, desde Estados Unidos. Ahora, lo importante aquí en temas de constitución es am, las obligaciones que tenemos fiscales. Entonces, aquí es muy importante en México definir qué tipo de figura vamos a tener cuando hacemos nuestro negocio. Aquí en Estados Unidos siempre definimos, ok, si queremos una LLC, si queremos una Corp, etcétera, etcétera, o si queremos hacerlo como persona física, nosotros mismos, ¿verdad? Entonces solamente como este, entrepreneurs, pero solos, ¿no? Nada más nosotros. Bueno, en México también tenemos lo que se llama persona moral, que son todas las sociedades, asociación, asociaciones civiles, SAA, SADCB, etcétera, etcétera. O sea, tenemos ya muchísimas opciones ahora nuevas, específicamente también algunas opciones para emprendedores que son persona moral, pero un poco más pequeña, con algunos, con mucho más flexibilidad en cuestiones fiscales también. Pero todo eso importa porque tenemos que saber cuántos socios somos los que vamos a estar participando en esta empresa, cuáles van a ser también los ingresos para tener una idea de, si tenemos una idea de cuánto en realidad es lo que queremos tener de ingresos, si queremos acciones, ¿no? Todos los stocks, o sea, si queremos dar acciones a la gente o no, cuál va a ser nuestra responsabilidad en general fiscal y qué tan rápido queremos el trámite. Entonces, hay algunas constituciones en México que ya son mucho más fáciles de hacer. Hay algunas que se pueden hacer completamente en línea, hay algunas que no, hay algunas en donde vamos a necesitar algunos permisos firmados, algunos poderes de acto de dominio para hacer alguna gestión y tendríamos que hacer algunos trámites a través del apoyo del consulado, ya sea de San José aquí o de San Francisco o del lugar en donde estén en Estados Unidos, pero es su consulado mexicano ahí. Y bueno, importante, todo se tiene que, una vez que decidimos qué tipo de empresa vamos a tener, vamos a tener que hacer directo pues todo este registro del SAT y tener en cuenta las declaraciones y las retenciones de impuestos. Entonces, aquí se maneja también un poco diferente de lo que se maneja en México. Es muy importante revisar cuál es nuestra situación dependiendo del tipo de constitución que tenemos para saber qué es lo que vamos a pagar, cuánto vamos a pagar, cuándo vamos a presentar declaraciones, qué tipo de declaraciones, etcétera. Y la otra cosa que también es importante es aquí saber, obviamente, si tenemos empleados, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a trabajar nada más nosotros como familia o vamos a trabajar, va a ser un negocio nosotros directamente y va a ser automatizado, a lo mejor puede ser que no necesites a nadie de momento, sino a alguien a lo mejor que le pagues de repente esporádicamente para que te cheque el lugar. Digo, no sé, o sea, puede ser muy abierto dependiendo del tipo de negocio que quieran abrir. Y bueno, las condiciones financieras, ¿no? De nuevo, hay que aperturar o hay que manejar la cuenta, ya sea del negocio o personal. Hay gente que hoy en día ya tiene cuentas de negocio o cuentas personales en México. Entonces, si ya tienen cuentas, esas cuentas se pueden usar. Si no tienen cuentas y hay que abrir cuentas, también se pueden aperturar cuentas. Las cuentas se pueden aperturar también desde aquí. Hay varias opciones que se pueden usar para aperturar las cuentas. Hay algunos bancos que trabajan definitivamente con aperturas aquí y en México como BBVA y bueno, también ahora tenemos el Banco de Bienestar que nos permite tener también algunas cosas con algunos
todo obviamente con algunas restricciones, pero esas cosas son todo el tipo de cosas que podemos revisar ya en uno a uno en el caso, en cualquiera de los casos, ¿no? De ustedes. Y bueno, de nuevo, igual en la cuestión financiera, muy importante saber si vamos a trabajar con alguien de nuestra familia o con conocidos en México que vayan a estar a cargo de nuestro negocio, que vayan a ser parte de nuestro negocio en México. Y entonces definir muy bien para poder tener, pues bueno, el poder de nuestra situación. Y es que, pues bueno, ya saben, no queremos ningún problema de que, como decimos vulgarmente en México, que a Chuchita la bolsearon y que entonces cuando llegamos en México resulta que sí tenemos nuestro negocio, pero no es nuestro negocio, sino es de alguien más, o no estamos recibiendo lo que teníamos que recibir, o estamos teniendo muchos dolores de cabeza y no podemos viajar a México en el momento. Y bueno, lejos de que sea una entrada de dinero, y ahora fue como le creé el negocio y alguien más está aprovechando ese negocio que es mío, ¿no? Entonces es muy importante tener también recomendaciones y prácticas y recursos para emprender exitosamente, que son ya estos siguientes. Sin, ¿quieres comentarnos acerca de estos? Claro que sí. Bueno, ayer ya comentaba que una de las primeras cosas que se tienen que plantear, pues, es el modelo de negocios, ¿no? No solamente, digo, ella es experta justo en toda la parte de ver si un negocio es viable o no, porque a lo mejor podemos pensar que somos muy buenos para algo, pero que en realidad eso no tiene demanda en el lugar donde queremos nosotros empezar a operar. Entonces, la primera cosa yo lo voy a dividir en 5 grandes puntos de los errores comunes, pero también como de qué tendríamos que hacer para ir planeando o haciendo nuestro plan de negocios desde el punto de vista legal, ¿no? Ya comentaba Nayeli que existen en México varias formas de emprender, ¿no? Digo, la más sencilla, pero que también obviamente tiene un riesgo, pues es como persona física con actividad empresarial. El segundo nivel sería esta sociedad por acciones simplificadas que se puede hacer a través incluso de Internet y que es pues una opción muy interesante para aquellas personas que nunca han formado parte de una asociación, perdón, una sociedad mercantil, porque es unipersonal. Es decir, no ni siquiera necesitamos tener socios. Se puede abrir en línea, se puede gestionar en línea, entonces esa es una opción muy interesante, pero la desventaja que tenemos ahí, pues es que necesitas tener tu fiel. Y entiendo que pues muchos de ustedes a lo mejor no tienen su firma electrónica avanzada o no la tienen actualizada. Entonces, hay que ver pues precisamente esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura legal para el negocio? Em, para no residentes, ustedes que no están en México, quiero decirles y confirmarles que claro que se pueden constituir empresas por representación legal. Nada más hay que justamente enfocarnos en quiénes van a ser los socios, los porcentajes, etcétera, ¿no? Algo también importante que es parte ya de la consultoría que se da uno a uno es precisamente asesorarlos respecto no solo, o sea, del tipo de objeto social, pero también de la conveniencia de las diferentes partes sociales. En segundo lugar, ya lo comentaba también Ayeli, el tema de la apertura de la cuenta bancaria y de la gestión fiscal. Sí es muy importante tener esta asesoría fiscal porque muchos de ustedes son residentes fiscales en Estados Unidos, pero la empresa va a ser residente fiscal en México. Entonces, hay que ver justamente cómo podemos aprovechar, como ustedes saben, con Estados Unidos tenemos tratado para evitar la doble tributación y entonces que los ayuden el fiscalista a hacerles un esquema adaptado a sus necesidades para que tengan un tratamiento fiscal, vamos a decirlo, pues no preferente, pero lo menos doloroso que se pueda, ¿ok? En tercer lugar, y muy importante, el tema de la propiedad intelectual, porque miren, a veces, o como suele pasar en México, siempre empezamos a operar y ya hasta años después nos preocupamos por el registro de la marca, por el registro de los activos intangibles, y pues nosotros tenemos ya 17 años de experiencia en eso, así es que ya se imaginarán la cantidad de personas que han tenido que cambiar su marca, que han perdido su marca porque no la registraron a tiempo. Es muy importante desde la asesoría inicial, desde cómo se va a llamar su negocio, porque hay en la ley de la propiedad federal de protección de la propiedad industrial, hay una fracción en la cual se considera infracción que ustedes soliciten una denominación social idéntica o similar a una marca previamente registrada. Entonces, el tema de tener este acompañamiento, pues es que nosotros les vamos a ayudar a que la denominación que elijan no coincida con alguna marca previamente registrada y que no vayan a tener algún problema el día de mañana legal relacionado con esto, ¿no?
En cuanto al punto número 4, tenemos también que ver todo el tema de, el entorno operativo y logístico, ¿no? Desde dónde vamos a operar. Hay negocios que se pueden abrir ustedes estando 100% en Estados Unidos, como les comentaba, únicamente con su firma electrónica avanzada, y la pueden operar desde Estados Unidos, depende de lo que se quieran dedicar. Pero, por ejemplo, si hay algunas cuestiones que tengan que ver con temas de comercialización, importaciones, exportaciones, etcétera, tendremos que ver todas las opciones que hay y la regulación relativa a temas de envío, almacenamiento, cumplimiento aduanal, plataformas de pago, etcétera, ¿no? Que eso también es muy importante. Y por último, y no menos importante, es el tema del cumplimiento normativo y la vinculación institucional. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces tenemos una idea de un negocio buenísimo, que a lo mejor es rentable, que Nayeli dice, ¿sabes qué? Si hay demanda, etcétera, pero resulta que a nivel regulatorio eso también tiene un costo. Entonces, por ejemplo, hemos tenido varios casos de empresas fintech o de emprendedores fintech o que se quieren meter al tema fintech, que cuando les decimos, oye, a ver, en México tenemos una ley fintech y para que tú hagas lo que pretendes hacer, en realidad necesitas pasar por un proceso de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eso hace que el negocio ya no sea viable, ¿ok? Porque estamos hablando de que para poder empezar a operar, al menos son 9 meses a un año. Entonces, es algo que muchas veces algunos modelos de negocio que traen como mucho, como hype, ¿no? Que tenemos como este tema que está muy de moda, eso a lo mejor en un año ya no va a estar de moda y eso ya no va a ser competitivo. Más el tema de la inversión, porque estamos hablando que pues un negocio fintech para poder iniciar necesita varios millones de pesos de inversión. Entonces, como ese es un ejemplo, otro el tema de todo lo que tiene que ver con cosmética, todo lo que tiene que ver con alimentos, con suplementos alimenticios, o sea, hay que saber a qué nos queremos dedicar y qué regulación tenemos que cumplir. Nayeli ya lo comentaba, efectivamente, dependiendo del giro al que nos queramos dedicar, vamos a ver si tenemos que cumplir regulación federal, estatal o municipal, ¿no? Por ejemplo, el tema de la venta de alcohol, si ustedes quisieran poner una vinatería, si quieran poner unos, pues sí, unos ultramarinos, cosas por el estilo, tendríamos que irnos a unos permisos que son municipales. Si nosotros queremos ir, por ejemplo, a temas que son regulación federal, tenemos que hacer las solicitudes o los avisos correspondientes a nivel federal, como por ejemplo todo lo que toca el tema de COFEPRIS, ¿no? Si nos queremos dedicar a la venta a lo mejor de suplementos alimenticios, tenemos que cumplir con regulación federal y así sucesivamente, ¿no? De lo que sea. Podemos hablar de veterinarias, de consultorios médicos, de tienditas, en fin. La idea es que nosotros los ayudemos a cumplir mejor con la regulación. Además de la regulación que se tiene que cumplir para empezar a operar, también hay que pensar en la regulación que se tiene que cumplir para el resto de la operación diaria, ¿no? Por ejemplo, el tema de la protección de datos personales, regulación de Profeco, ¿no? Aquí yo creo que ustedes están mucho más familiarizados con el tema de protección al consumidor porque el tema nació en Estados Unidos y ustedes lo viven a diario, pero también en México tenemos cumplimiento a nivel regulatorio por parte de Profeco y demás. Entonces, básicamente esos son los 5 puntos que hay que cuidar muchísimo. A nivel, les digo, dependiendo de la opción por la que se quieran decantar, va a haber pros y contras en todas, ¿no? Pero es perfectamente viable. Ahora, lo que sí es muy importante que ustedes sepan, ahorita están cambiando hay una reforma fiscal que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, lo que significa que vamos a tener un poco más, ser más estrictas las regulaciones a nivel fiscal, a efectos de poder acreditar el domicilio fiscal. No es tan complicado, pero sí que sepan, obviamente, que vamos a necesitar también comprobar que existe un contrato a nombre de la empresa o a nombre de la persona física accionista o socia de la empresa y en fin, ¿no? O sea, sí hay varias cuestiones en las que nosotros podemos darles el acompañamiento ya uno a uno para entender cuáles son sus necesidades particulares, em, si ustedes cuentan o no con una firma electrónica avanzada y ver cómo podemos apoyarlos. Sí, y bueno, lo que es importante también, como decía Sin, es el tener igual el apoyo de asesores de negocios fiscales,
legales y notariales, ¿no? Ella comentó ahorita como de todo el proceso en general que lleva, por ejemplo, las empresas fintech o empresas distintas que tienen algunos otros objetivos que son un poco más complejos y entonces se necesita o tener un equipo completamente multidisciplinario que se enfoque de ver y que sea especialista en cada una de estas partes, ¿no? Entonces, como comentaba ella, bueno, yo puedo analizar toda la parte de la viabilidad y el plan de negocio, etcétera, pero entonces lo pasamos, lo revisamos con ella y entonces ella igual lo checa a nivel de, ok, si es viable, si se puede constituir de esta forma o no, y ya hay algo que exista, no, hay que revisar estas regulaciones, bla, bla, bla. Y entonces tocamos base igual también con el equipo de fiscales y contadores y todo para que también nos den feedback, ¿no? Y bueno, obviamente la relación que tenemos también con los notarios. Acuérdense que en México también es diferente, que aquí los notarios públicos funcionan diferente. Aquí acuérdense que podemos ir directamente a un FedEx y cualquier persona nos puede hacer notarizar las cosas. En México eso no existe. En México es toda una figura los notarios. Entonces los notarios toman su tiempo, son personas certificadas, personas estudiadas que llevan muchísimos años y que estudian específicamente para ser notarios, que tienen toda una escuela general, que se conocen, bueno, las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es mucho más complicado. Los notarios tienen que ver mayormente toda la parte igual de constitución. Hay muchísimas cosas que tienen que ir notarizadas y los tiempos, pues obviamente son más largos. O sea, no es como aquí que vamos y inmediatamente nos sellan y podemos tener notarizado cualquier documento en literal 5 o 10 minutos. No, en México se puede tomar una semana, 2 semanas, dependiendo también de la complejidad y obviamente todo esto depende de qué también esté hecho tu trámite, ¿no? Cuando se lo entregues también al notario, ¿no? Entonces, es todo ese trabajo que se tiene que hacer desde el inicio, desde la planeación del negocio hasta el análisis legal, etcétera, y todo, para que cuando llegue todo sea más rápido. Y bueno, súper importante la importancia del asesoramiento externo, la prevención de riesgos legales, como dijo también sí, ¿no? Y las multas y los retrasos y los accidentes, y ponía yo aquí igual, ¿no? Los malos manejos y la pérdida de dinero. Entonces, a veces queremos poner un negocio en México y decimos, bueno, es mucho más sencillo que aquí porque las regulaciones son aquí. Y entonces, ojo, mi gente, de verdad que a veces la regamos porque de verdad creemos que si aquí tenemos un negocio y cumplimos con todas las regulaciones, en México va a ser más fácil y no, ¿eh? O sea, en México nos cierran, nos clausuran. Entonces, el que te pongan un sello de clausura, ahí te encargo. Te clausuran y llegan y te sacan y te quitan producto. O sea, en México, o sea, hay muchas cosas que se hacen que aquí no vemos que no experimentamos o experimentamos de una forma muy diferente porque los procesos son diferentes. En México no, ¿no? Entonces, literal, te ponen y a lo mejor algunos recuerdan, ¿no? Porque son estos stickers gigantescos que te pegan ahí y de repente no puedes ni abrir el negocio ni hacer absolutamente nada del negocio. Y bueno, obviamente eso significa muchísimo dinero, ¿no? Entonces, mucho dinero de por medio ahí, las multas, el tiempo que te tardas en reabrir, etcétera. Y bueno, nunca falta también la gente que de repente quiere pedir, pues, algún dinerito de extra, ¿no? Por hacerte el favor de abrir el negocio, aunque tengas tú todo en regla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hay que considerar y hay que considerar también que si tenemos la optimización estructural de negocios, o sea, si todo el negocio está perfectamente estructurado muy bien, no tenemos ningún problema. La verdad es que las cosas van a fluir y bueno, los errores comunes son estos que les comentaba, o sea, que pensamos que en realidad puede ser mucho más fácil en temas de regulaciones, que a lo mejor pensamos que tenemos a nuestro pariente o nuestra familia ahí y ellos nos van a ayudar porque conocen al presidente municipal o conocen al de los permisos del municipio, bla, bla, bla. Entonces, acuérdense que todas esas cosas cambian. Es muy importante tener las cosas seguras. A nosotros no nos gusta como contar con el de, bueno, la persona nos va a ayudar, no, no sabemos, nosotros nos movemos con cosas que son, ¿no? Cosas tangibles y, y a la segura, ¿no? O sea, no dependemos de nadie en específico, sino los trámites que hacemos y que ayudamos a que hagan son muy específicamente siguiendo todas las reglas para que no haya ningún pero a la hora de hacerse el trámite y de crearse el negocio o de hacer cualquier trámite que tenga que ver con el negocio. Y bueno, eh, igual hacemos una planeación fiscal adecuada, programamos, ¿no? Cuánto es lo que vamos a tener, cuál es la rentabilidad, cómo va a estar de nuevo la sostenibilidad, porque acuérdense que muy importante que cuando tengas un negocio
se sostenga por él mismo y que aparte sea posible que no solamente sea un negocio que dure un año, 2 años, 3 años, sino que en realidad sea un negocio que tenga crecimiento, ¿ok? Que podamos incluso cambiar, que pueda transformarse, porque definitivamente hoy en día las cosas cambian en segundos y tenemos que tener esa posibilidad de cambio, ¿no? De cambiar. Y bueno, la asesoría profesional, siempre importante para poder tomar las decisiones informadas y evitar los errores comunes. Entonces, definitivamente hay cosas que de repente se pueden presentar, porque como todo negocio, hay de repente eventualidades que suceden, pero lo más importante es tener esas personas que están cubriéndote la espalda y que están contigo ahí para que si llega a pasar algo, sepamos cómo abordarlo, cómo hacerle frente y de la mejor manera, sin ningún rollo grande o mayor de pérdidas de dinero o que haya algún manejo o que haya algún accidente que no estemos considerando. Y lo más Claro. importante, evitemos los fraudes, ¿verdad? Sí, ahora algo muy, añadiendo un poco a lo que está comentando Nayeli, me gustaría nada más comentarles que sí hay que, o sea, entendamos que si estamos teniendo en mente el abrir un negocio en México, dependiendo de lo que nos queramos dedicar, pero el mínimo son alrededor de 3 meses y contemos entre 3 meses a un año, ¿no? Para que, digamos, vayamos teniendo en cuenta esta parte, y no nos desesperemos, porque obviamente hay muchos trámites que hacer y muchos son mucho más tardados. La constitución de empresas en realidad ahorita se está llevando como 2 meses. Este, no es algo rápido porque depende de muchos registros públicos. Entonces, a veces la firma con el notario ya se dio, pero de aquí a que nos conteste el registro público y otras más cosas, o sea, hace que ese tema, tan solo la Constitución, se pueda alargar de 2 a 3 meses para que lo tengamos en mente. Y entonces, entre más rápido queramos ya empezar a operar, tenemos también que empezar con las consultorías. Bueno, pues ya lo escucharon. Tenemos una diferencia ahí de cuándo podemos empezar a trabajar. Ya tenemos ese parámetro de 2 o 3 meses, que creo que es un buen tiempo para poder organizarnos y hacer algunas otras cosas en lo que se termina la constitución de la empresa. Ayuda muchísimo ese tiempo para hacer planeación, para organizar algunas cosas, para ver, por ejemplo, compras, ¿no? De cosas que se tengan que hacer, de cualquier tipo de cosas que se quieran adquirir, ¿no? De cual equipo, por ejemplo, ¿no? O incluso ver también la gente que nos va a ayudar, entonces contratar gente o entrevistar gente, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que todo ese tiempo es perfectamente aprovechable, si es que estamos bien organizados. Y bueno, de nuevo, evitemos los fraudes porque ya saben que de repente sí sucede que tenía esto y pensé que tenía esto y resulta que no tenía nada. Entonces, bueno, esta ha sido como la presentación general de qué es lo que necesitamos hacer para abrir un negocio en México estando en Estados Unidos. Como vieron, sí es posible. Hay muchísimas opciones, muchísimas alternativas. Nada más hay que hacerlo, pues bueno, paso por paso y hay que ser paciente y muy constante, ¿no? En disciplinado en lo que queremos hacer. Y bueno, les dejamos aquí nuestra información. Así es como nos pueden contactar. Algunos de ustedes ya tienen esta información, ya hemos trabajado en el pasado, ya saben cómo trabajamos también. Entonces, mándenos un correo. Normalmente hacemos las asesorías en equipo por la mañana, entonces ese es el horario que tengo aquí. Hay veces que tenemos algunas asesorías individuales, pero estas igual dependen del tiempo, ¿no? Y específicamente qué es. O sea, a lo mejor hay veces que pueden tener una reunión conmigo en este horario para definir algunas cosas y después ya necesitamos juntarnos con Cintia y entonces es cuando ya hacemos en equipo, cuando Cintia y yo ya estamos juntos con ustedes para ver exactamente, analizar algunas otras cosas del negocio. Entonces, hay cosas que vamos a ver las dos, hay cosas que de repente vemos de manera individual, primero una y después la otra. Y hay unas juntas que sí las hacemos completamente juntas, desde el principio, porque es algo que ya tienen a lo mejor ustedes ya más definido y entonces las dos tenemos que estar ahí para hacer el análisis juntas de las cosas, ¿no? Eventualmente, aunque se junten con alguna de nosotros dos, nosotros nos juntamos todo el tiempo posteriormente para aterrizar las cosas, ¿no? Y revisar cada uno de los puntos y hacemos muchísimo trabajo después de tener
la reunión con ustedes. Entonces nos juntamos con ustedes, revisamos y todo, y después nos toca hacer mucho trabajo para proveerles a ustedes toda la información que necesitan para saber específicamente en lo que ustedes quieren hacer, cómo funcionarían los trámites y los pasos y ta, ta, ta. Entonces, pues listo, no sé si hay algo más que Vamos a quieras sus comentar, preguntas. ¿sí? Pues de este lado no, pero a ver qué preguntas tienen en lo particular. Sí, bueno, si no hay nada más que comentar, si les parece, pauso la grabación y tomamos las preguntas de las personas que están aquí en este momento. ¿Les parece bien? Gracias. Esto fue la plática de Hablemos de abrir un negocio en México desde Estados Unidos. Esta fui yo, Nayeli Gómez y Cintia Cintia, Solís. Cintia Solís. Gracias, contáctenos. Nos vemos pronto.